Hola, muy buenas noches. Este conversatorio va a ser realizado por mi persona únicamente, por Carlos Felipe Gómez Otálora, y va a estar dividido en tres bloques diferentes. Entonces, la idea es hacer un análisis del artículo La negociación colectiva empresarial ante las exigencias de adaptabilidad y reorganización de los sistemas productivos, de los autores José Luis Monereo y María Nieves Moreno. Entonces, pues les doy la bienvenida a este conversatorio, donde vamos a analizar el impacto de las transformaciones económicas globales en la configuración de la empresa moderna y las relaciones laborales. Entonces, como lo mencioné anteriormente, pues voy a tomar como base el análisis crítico del artículo que mencioné anteriormente de estos autores. Entonces, la idea es desarmar un concepto central que es cómo la negociación colectiva pasó de ser un mero escudo salarial a convertirse en una herramienta de gestión y codecisión empresarial. Disculpas. Entonces, eh, para empezar por el primer bloque, este primer bloque, pues el título vendría siendo La crisis del Fordismo y el nacimiento de la empresa Red. Entonces, para abrir el debate, los autores de este artículo, ellos mencionan que el modelo fordista, que pues está basado en la producción en masa, la uniformidad y el obrero masa, ha entrado en crisis. Entonces, eso ha dado paso a una empresa flexible o postindustrial. Entonces, la pregunta que se va a abordar en este primer bloque es, ¿cómo impacta esta mutación a la estructura de la organización y a los trabajadores? Entonces, pues yo considero que es un cambio drástico, puesto que pasamos de una estructura rígida y patrimonial a una empresa red o conglomerado, cuyas fronteras físicas son evanescentes y móviles. Internamente, la organización se horizontaliza y el trabajo se organiza en grupos semiautónomos. Externamente se abusa de la descentralización, subcontratación, empresas de trabajo temporal y trabajo autónomo dependiente. Y desde la perspectiva de personal, eso también rompe la uniformidad. Entonces el trabajador ya no es un bloque homogéneo, sino que ahora pues tenemos un trabajador social heterogéneo que está fragmentado entre un mercado primario estable y un mercado secundario sumamente precario. Y bueno, el gran reto jurídico es que el derecho laboral tradicional se construyó sobre los parámetros estables de esto, del Fordismo, que son básicamente, por dar ejemplos, por ejemplo, los contratos a largo plazo, la rigidez ante el despido, las mejoras lineales por antigüedad, entre otros. Entonces, al fragmentarse la población laboral, las definiciones tradicionales de trabajo profesional, por decirlo de algún modo, crujen y el repliegue del Estado en la regulación pública básicamente obliga a que la norma estatal sea sustituida por una contractualización colectiva. Entonces la ley ya no es totalmente inderogable, sino que ahora reenvía sus funciones a la negociación colectiva para que sea esta la que, la que encuentre el equilibrio en cada empresa. Entonces ya pasando al segundo bloque, el título es básicamente pues, de la función distributiva a la negociación gestional. Aquí básicamente en este núcleo, en este bloque, perdón, se toca el núcleo del texto. Entonces, pues para hacer énfasis que los autores señalan que el convenio colectivo ya no solo tiene una función distributiva, por decirlo de algún modo, fijar salarios mínimos, sino una función gestional. Entonces, la pregunta que se va a abordar en este segundo bloque es ¿qué significa esto en el día a día de las empresas? Entonces, pues para mí significa que los poderes directivos del empresario, que antes eran sagrados e incuestionables, ahora se convierten en el objeto mismo de la negociación. Asistimos a un tránsito del garantismo individual al garantismo colectivo. Esto es impactante, puesto que la autonomía colectiva ahora tiene el poder de flexibilizar las relaciones laborales e incluso disponer de posiciones subjetivas individuales. Es decir, se pueden sacrificar ciertos derechos individuales
como niveles retributivos o condiciones previas, en pos de salvaguardar un interés colectivo superior, como la supervivencia de la empresa y el empleo. Y bueno, desde una perspectiva más de la gestión humana, pues también considero que eso es lo que los autores denominan, pues en este artículo, como convenios ablativos o también como pactos de flexiseguridad. Entonces, cuando una organización enfrenta una crisis o una reestructuración tecnológica, la negociación colectiva opera como un instrumento de gestión de la postcrisis. En lugar de aplicar un ajuste salvaje o extinciones puras y duras, más bien se pactan planes sociales o planes de adaptación de plantilla y la negociación se vuelve previsora, anticipándose al riesgo. Entonces es una codecisión donde el sindicato o comité se vuelve corresponsable de la viabilidad económica. Aquí como para cerrar este segundo bloque. Y ya entrando en el tercer y último bloque, lo titulé La descentralización negocial y el riesgo de la pérdida de solidaridad. Entonces, para cerrar, básicamente el texto analiza la tensión entre la negociación sectorial, que pues es la que está centralizada, y la de la empresa, que consideraríamos como la descentralizada. Entonces, la pregunta que se aborda en este bloque vendría siendo, ¿cuál es el peligro de que todo se negocie microeconómicamente en cada empresa? Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, la descentralización permite pues adaptar los salarios y las jornadas a la productividad real y a las mutaciones del mercado local. Genera modelos como la Productivity Bargaining, que es la negociación de productividad. También eleva la eficiencia y reduce costes por unidad de producto. Sin embargo, pues esto requiere un nivel altísimo de confianza mutua, pues que no siempre existe, claramente. Y pues el peligro latente es la erosión del principio de solidaridad sindical. La descentralización funcional reduce el poder del sindicalismo industrial clásico. Entonces, al negociar empresa por empresa, se rompe la función homogeneizadora que evitaba pues la competencia desleal entre corporaciones basada en la reducción de costes laborales. Entonces allí se corre el riesgo de caer en un microcorporativismo o en un sindicalismo doméstico donde los trabajadores del núcleo duro salvan sus puestos a costa de precarizar aún más a la periferia o a los subcontratados. Entonces, ya como conclusión, considero que los autores José Luis Monerio y María Nieves Moreno nos demuestran que la negociación colectiva está lejos de desaparecer. Más bien, al contrario, se ha demostrado una capacidad de adaptación flexible enorme ante la sociedad del riesgo. Entonces, el reto para el futuro de las organizaciones no es el retorno al individualismo salvaje, sino la construcción de sistemas participativos de ciudadanía interna que equilibren la eficiencia económica con la racionalidad social. Entonces, pues agradezco a quienes me estén viendo, escuchando y pues nada, me queda desearles un feliz día. Hasta luego.